Hermanos amados, vamos este domingo, primer domingo del mes, de participar de la Cena del Señor, un momento muy importante para el cuerpo de Cristo, porque a través de este momento nosotros recordamos, como Él mismo lo repite 2 veces, en memoria de mí, en memoria de mí. No debemos olvidar el Getsemaní, no debemos olvidar el precio que Él pagó por nosotros, no debemos nunca olvidarnos del amor que se manifestó a través de la muerte en la cruz. Lo que Él hizo por nosotros no tiene precio, es algo incalculable si habláramos de valor, pero no hay precio. Es una manifestación plena del plan de Dios para salvarnos eternamente. Por eso es que necesitamos vivir agradecidos con el Señor por lo que Él hizo por nosotros. Así es que participemos, pero en mente, no pensemos en otra cosa, también no tengamos ningún tipo de obstáculos en el corazón, tengamos paz con nuestros hermanos, con nuestro Dios, consigo mismos, para participar de este momento. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, que por vosotros es partido. Gracias, Señor. Comemos en tu nombre y te suplicamos que nunca en nuestros corazones se acabe el fuego, se extinga el fuego de tu amor y de la gratitud que debe existir, Señor, por lo que hiciste por nosotros. En breve veremos el lugar que tú preparaste para llevarnos juntamente contigo, Señor. Gracias por tu sacrificio y por tu perdón. Comamos, hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, anunciamos tu muerte como el acto de gran victoria en la cruz sobre nuestros enemigos, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre todos los principados y potestades y también sobre la muerte. Podemos decir, Señor, claramente que tu muerte nos trajo el perdón de nuestras transgresiones y la resurrección, nuestra justificación. Por eso te damos gracias, Señor, y ahora hemos vivido esperándote y continuaremos haciéndolo fielmente, Señor. Amén. Bebamos.
Bendice a mis hermanos, Señor. Ministra sus vidas. Toca sus corazones. Revigora su espíritu. Da una nueva fuerza a sus almas. Perseverancia, Señor. Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Dios amado, que la gloria de tu santo nombre nunca los deje en cualquier circunstancia que ellos vivan, Señor. Gracias por permitirnos participar de este momento precioso. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, y preparémonos ahora para oír la palabra del Señor. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Padre, que envió a su Hijo Jesús para rescatarnos, para redimirnos y para derramar sobre nosotros de su Espíritu Santo, que es el Paracleto celestial, que conoce todo el camino y que nos está llevando a su gloriosa presencia allá en el cielo. Hoy vamos a ver juntos otros dos aspectos de las columnas, que es algo precioso que el Señor dejó registrado en las Escrituras. El título de nuestro mensaje de hoy es Los nombres de las columnas. Y como nosotros ya sabemos, estas dos columnas estaban en la entrada del templo, es decir, habían sido colocadas en el pórtico. Y la lección o lo que aprendemos a través de esas dos columnas en la puerta es que no se puede ser parte del templo, del cuerpo de Cristo, sin antes entender y aceptar el mensaje transmitido a través de esas dos columnas. Como vimos en el mensaje anterior, esas columnas también representan la muerte y la resurrección de Cristo. La muerte porque recibió el juicio de Dios, el bronce que hablamos, y la resurrección porque es a través de esos dos aspectos, como leímos en Hebreos, que si permanecemos firmes en la confianza y perseveramos en la viva esperanza, son dos aspectos. La esperanza gloriosa es la resurrección y la confianza en el perdón de nuestros pecados. Pero ahora vamos a ver otro aspecto importante de la revelación de estas columnas, que como ya sabemos eran de 18 codos de altura, y sin caer en misticismo, porque debemos tener cuidado con el misticismo. Sin embargo, el número 18 en la Escritura nos habla de la fuerza, el poder, de la fortaleza. Por eso eran columnas que soportan, que dan apoyo, a pesar de que ellas no estaban para que nada fuera apoyado, sino ellas estaban como un símbolo. Pero están ahí, como mencionamos, para que todo aquel que va a entrar a ser parte del cuerpo, primero tiene que entender que debe aceptar el sacrificio de Cristo. Es decir, reconocer que el juicio de Dios cayó sobre él por nuestra culpa y que nosotros necesitamos arrepentirnos, creer en ese sacrificio, aceptarlo como exactamente el Señor lo ha mandado. Como dice en Romanos capítulo 4, verso 25, que Él murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. También leemos ahí mismo en el capítulo número 5, verso número 1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esas dos columnas representan
nuestro Señor, representan su sacrificio, su resurrección, representan su ministerio, lo que Él hizo, su persona. Representan, como ya hablamos también, no solo el juicio, sino también el despojamiento que Él experimentó voluntariamente para salvarnos y rescatarnos. Entonces, cada uno de nosotros también necesita tener estas cosas en su vida. También tenemos que despojarnos de nuestra vieja naturaleza. Entonces, hay una entrada. Cristo dijo también: yo soy la puerta. El que por mí entrare, ese será salvo. Y en Hebreos capítulo número 10 y en el versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, fíjense, en el lugar santísimo. Y cuando se atravesaba esa puerta del pórtico, se entraba al lugar santo. Después se iba hasta el lugar santísimo. Pero el Señor nos está diciendo que tenemos entrada. Tenemos libertad de entrar al lugar santísimo, o sea, a la misma presencia del Señor donde estaba en el templo el arca del pacto. Por la sangre de Jesucristo tenemos entrada, porque Él vertió su sangre y se realizó el nuevo pacto a través de su muerte. Hay acceso, también se puede traducir así, o también podemos decir: fuimos introducidos, llegamos hasta el lugar santísimo debido a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el verso 20: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, o sea, cuando fue rasgada, cuando su carne fue rasgada, eso significa cuando Él murió. Nosotros entonces tenemos ese camino nuevo que se abrió, porque antes había un obstáculo, ahora no hay más. Y teniendo gran sacerdote sobre la casa de Dios, que somos nosotros, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces tenemos un camino nuevo que se nos abrió. Tenemos acceso, entrada libre hasta el lugar santísimo debido a la obra de Cristo. Entonces esas dos columnas están ahí para que nosotros nos recordemos de esa obra maravillosa. Esas columnas entonces son los que sustentan la vida del cristiano, son los que dan el poder, la fuerza y la fortaleza a la vida de todo cristiano. Eso nos va a mantener firmes, y Satanás quiere destruir eso en tu corazón. Muchas veces va a tratar de traer a tu memoria, tus pecados, tus transgresiones, tu naturaleza, tu vieja naturaleza, de como muchas veces no consigues controlarla, y el enemigo va a tratar de traer eso a tu mente para acusarte. Yo quisiera contar en este momento la experiencia que mi hijo Luis tuvo en el hospital, que ya ustedes tal vez ya la han oído, pero él ya lo contó también en la iglesia. Es que estando allí en el hospital, prácticamente sedado, pero él estaba muy afligido, dice que en un momento determinado llegó Satanás delante de él, y allí al lado del Señor, al lado de él, de Luis, estaba el Señor sentado con la pierna cruzada, viéndolo y oyendo lo que el otro venía a hacer. Y Satanás llegó con una gran lista de todos los que él creía que eran los pecados que Luis tenía que pagar. Y comenzó a decir: no, tú vas a tener que pagar hasta el último de tus pecados. Tú eres esto, y tú eres lo otro, y tú no eres digno, y esto y lo otro. Y la condenación iba más fuerte y más fuerte. Y dice que él veía que el Señor que estaba ahí sentado simplemente estaba en paz,
tranquilo, oyendo la acusación y viendo cuál era la reacción de Luis. Y Luis le decía a Satanás: no, pero el Señor ya murió por mí. No, pero el Señor ya perdonó mis pecados. No, pero el Señor hizo una obra de redención. Sí, pero vas a tener que pagar todos tus pecados porque lo que has hecho. O sea, lo que quiero resaltar es que el enemigo, a pesar de la obra que el Señor ya hizo, él va a tratar de que tú creas que no fue suficiente, que él va a tratar de pensar que eres tú el que vas a tener que pagar todos tus pecados. Hermanos, si no hubiera sido por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, sí, realmente cada uno de nosotros tendría que pagar todos nuestros pecados en el infierno. Pero el Señor nos perdonó, el Señor nos salvó, y dice que vez tras vez se repetía aquel sueño, y llegó un momento, o la visión que el Señor le dio, cuando él llegaron a atenderlo, una enfermera, porque su corazón estaba latiendo muy fuerte y estaba alterado, y él no sabía. Cuando se tornaba a dormir, otra vez la acusación. Hermanos, el enemigo no se duerme. El enemigo aprovecha toda oportunidad, principalmente cuando estamos más débiles, para tratar de destruirnos. Así es que esas columnas de la fe, de la firmeza, de la confianza que nosotros tenemos en la obra de Cristo, va a sostenernos hasta en los momentos más difíciles, aun cuando estemos pasando por la muerte. Entonces, entramos a ser parte del cuerpo del Señor, del templo, a través del perdón de nuestros pecados, de la limpieza, como leímos en Hebreos, que es el arrepentimiento y el perdón. Y el Señor espera y confía que nosotros tendremos nuestro corazón fijo en la obra que Él ha hecho. Amén. Bueno, ahora hay dos cosas que refuerzan este pensamiento, y son los nombres de estas dos columnas. Porque fue Salomón el que puso nombre a estas columnas. Vamos a ir a Primera de Crónicas, a Primero de Reyes. En capítulo 7 de Primero de Reyes, versículo 21. Dice: estas columnas erigió en el pórtico del templo, en la entrada. Y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, fíjense pues, o sea, del lado derecho es, si ustedes van a entrar al templo, de su lado izquierdo, pero que el templo está aquí, el templo, la entrada, de aquí el lado derecho, aquí el lado izquierdo. Si este es el pórtico, así estaban colocadas. Esta es el lado derecho y esta es el lado izquierdo. Entonces dice: y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín. Y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Dos nombres que fueron dados a estas columnas. Es muy interesante que Salomón haya recibido la instrucción de colocar estos nombres a estas columnas, porque ninguna pared o la parte interna, bueno, cada recinto tenía su nombre: el lugar santísimo, el lugar santo, el atrio de los sacerdotes que estaba enfrente de las columnas, que es donde se encontraban las columnas. Pero eso no solamente era una cuestión de localización del nombre del recinto en sí, pero un nombre propio, como de una persona. Solo las columnas lo recibieron. ¿Por qué es eso? ¿Por qué el Señor hizo eso? Bueno, nosotros vamos a entenderlo en este día. Entonces, la columna de la derecha, cuando hablamos de la derecha, estamos hablando del lugar de honra, como Cristo, que Él murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. El Hijo del Hombre, Él les dijo al Sinedrio, al Sanedrín: y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Es el lugar de honra. Pero el lado izquierdo
la columna del lado izquierdo, representa el juicio que cayó sobre Cristo Jesús. Es el lugar del juicio y este es el lugar de la honra. Antes de la honra viene el juicio. Antes de la honra viene el trato. Viene la prueba, viene la tribulación. Él murió primero para después haber resucitado. Como dice también la Escritura en Primera de Corintios, capítulo número 15, hablando ahí, ese es el capítulo de la resurrección en el Nuevo Testamento, o sea, también habla en Apocalipsis, pero aquí principalmente da detalles importantísimos de la resurrección. Y en el versículo número 43 dice algo muy importante en relación a la muerte del Señor. Dice verso 42 y 43, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Eso sucede con cualquier persona que murió, va a la corrupción, con excepción del cuerpo de Cristo que no vio corrupción. Y dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Es lo que sucedió con Cristo. En deshonra, Él murió como un criminal. La muerte de cruz quiere decir murió como un criminal por amor a nosotros. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Entonces, estas dos columnas también representan esas dos partes. La parte débil, donde cae el juicio de Dios, y la parte que tiene el poder, como dice la Escritura en Romanos capítulo 1, versículo 3, hablando de la resurrección de Cristo, dice que Él fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Entonces la resurrección trajo ese poder. Se siembra en debilidad. Podemos imaginar lo que los judíos en aquella época de la muerte de Jesús en la cruz y los romanos, ¿qué pensaban de aquel hombre que estaba ahí crucificado, que no se pudo defender y que decía que era el Hijo de Dios? Así se burlaran de él, diciéndole, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz a ver si puedes hacer algo. Claro que podía, pero él no lo hizo. Él le dijo a Pedro, ¿no crees que yo mismo ahora puedo llamar 12 legiones de ángeles para defenderme? Pero tampoco se defendió. Y uno de los ladrones también le dijo, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Él ni siquiera le puso atención a sus palabras. Él no tuvo ninguna intención de salir o bajarse de la cruz. ¿Qué significa eso? Él murió en debilidad, como que él no podía hacer nada, como que no tenía poder. Pero no era así. Él voluntariamente se estaba entregando a favor de nuestras vidas. Él se siembra en debilidad, resucitará en poder. Y es exactamente eso que aquí vemos en estas dos columnas. La de la izquierda habla de la debilidad. Y recuerden lo que el Señor le dijo al apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12. Mi poder se perfecciona, ¿dónde? En la debilidad. O sea, es en el momento cuando nosotros no nos defendemos, es en el momento cuando nosotros no nos justificamos, es en el momento cuando nosotros no estamos luchando para defender nuestra reputación, es en el momento cuando todos nos apachan, cuando todos nos pisan, cuando todos ponen sus zapatos sobre nosotros, cuando todos cabalgan sobre nuestras espaldas. Es en ese momento que el poder de Dios se perfecciona, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Por eso el apóstol Pablo dijo, ahora entiendo, entonces de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. No vamos a estar pensando en que somos doctor en divinidades, doctor en no sé qué, doctor en esto nos hincha, nos infla. No. Ese poder, esa gloria, esa vanidad no es la que Dios busca para nosotros. Él quiere darnos su fortaleza, pero para tener la fortaleza de Él, para poder tener su poder, es necesario primero que veamos nuestra debilidad y gozarnos en ese aspecto primero. Porque recuerden, antes de la gloria, antes de la honra, antes de estar sentado a la diestra, es necesario pasar por el juicio de Dios. Bueno, entonces, Cristo recibió prácticamente las dos cosas, como ya sabemos, ¿verdad? El juicio, pero también la honra, como leemos también en el libro de Hebreos,
en el capítulo número 10, donde estábamos, solo que en el versículo número 12, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, un sacrificio por los pecados, muerte, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces se sentó a la diestra de Dios al lado de la honra después de su sacrificio. Y nosotros también vamos a sentarnos, como él dijo, y se sentarán conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Pero antes de la honra, antes de la gloria, antes de la exaltación, antes del poder y de la fortaleza, hablando en los bienes de nuestros bienes venideros, tenemos que pasar aquí pacientemente, aceptando la voluntad de Dios para nuestras vidas, sin quejarnos, sin murmurar y sin pelear, porque bien dice la Escritura que los mansos recibirán la tierra por heredad. Hermanos, que Dios pueda darnos a cada uno de nosotros una revelación del carácter de Cristo, de cómo Él aceptó morir, porque su amor y su visión estaban bien claros en relación a nosotros. Nos amó tanto que Él nos miraba allí, bien en la cruz, bien decía, Él tuvo una visión nuestra, no hay duda. Él dio a todos nosotros salvos por su sacrificio, todos los que hemos creído. Bien dice la Escritura en Isaías 53, dice, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Satisfecho por qué? Porque ahí nos ve a cada uno de nosotros salvos, recibiendo ese beneficio en parte ya ahora aquí en la tierra, pero en breve la tendremos de una forma gloriosa y plena en los cielos. Bueno, la columna de la derecha entonces se llamaba Jaquín, y ese nombre quiere decir Dios establecerá. Dios establecerá. Y Dios establece o Dios afirma después de que ya hemos pasado por los momentos que Él en su plan ha determinado que pasemos, ¿verdad? Es como la columna de la izquierda, que quiere decir, su nombre es Booz, y quiere decir en Él está la fuerza. Fíjense, primero es en Él está la fuerza. En nuestro periodo en esta tierra necesitamos tener la fuerza del Señor, recibirla. Y es a través de las experiencias difíciles que vamos a pasar que entonces el Señor se revelará y nosotros podremos reconocer que en nosotros no está la fuerza. A veces es necesario que pasemos por momentos muy difíciles, que los cuales no podemos administrar, que no podemos controlar, que no podemos manejar, que perdemos el control, que comienzan los dolores de cabeza, que comienzan los nervios a estar alterados. A veces precisamos y necesitamos pasar por esos momentos para que reconozcamos que en nosotros no está la fuerza. Nosotros podemos llegar hasta cierto límite, pero no hay un poder ilimitado en nosotros. Dios sí, es el omnipotente, el todopoderoso, y Él quiere compartirnos de su fuerza, pero como aprendimos en la lección pasada, Él únicamente va a dar fuerzas al que ya no tiene. Él da fuerzas al cansado, Él fortalece al que está débil. Por eso le dice el Señor, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando habla, la experiencia debe ser, en Él está la fuerza. Es en los momentos difíciles y los más duros cuando nosotros debemos aprender a descansar y a confiar en el Señor. Es ahí donde nosotros recibimos de su fuerza. Después de eso, entonces, es solo de esperar la operación poderosa de establecernos, porque dice la Escritura que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará para el día de Jesucristo, y ahí entonces se cumplirá Jaquín. Dios establecerá, Dios nos va a establecer como columnas en su templo, como Él mismo dijo, aquel que venciere le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Por qué? Pero se requiere primero una lucha, una batalla, y nosotros todos los días estamos en batallas, y es eso lo que nos va a dar la victoria y va a llevarnos hasta el final. Entonces vamos a terminar la carrera porque Dios la terminará. Así como Él la inició, así la va a terminar. Pero es necesario que durante nuestra peregrinación en esta tierra confiemos en su fuerza y no
en la nuestra. Como dice la Escritura en Mateo capítulo 16, verso 18, el Señor le dice a Pedro, después de que él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, él le dijo, esto no te lo ha revelado carne y sangre. Quiere decir, eso no viene de un pensamiento humano, viene de los cielos. Y te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está hablando de la piedrita de Pedro, está hablando de la roca, de la revelación de su palabra. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa roca. Y te digo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es la revelación de la obra de Cristo que hace destruir las puertas del infierno. Con razón, después de él haber resucitado, él dijo, yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Está en sus manos, la victoria es segura. Lo que nosotros necesitamos es permanecer fieles en su camino. Pero ahora veamos otro aspecto de estas dos columnas y de estos nombres. ¿Cómo obtenemos poder y fuerza en Dios? ¿Cómo podemos obtener o cómo vamos a obtener victoria, poder y fuerza y fortaleza en Dios? Bueno, vamos juntos a Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo número 18. Y vamos a leer ahí el verso 1. Después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó a Gat y sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole presentes. Asimismo derrotó David a Hadad-Ezer. Hadad-Ezer es un nombre compuesto, que quiere decir en él ayuda. O Hadad también era un nombre de un ídolo en Edom, pero también fue el nombre de algunos reyes, y este fue un rey, Hadad-Ezer. Ezer, ese sufijo ahí, viene de la misma palabra Eben-Ezer, ¿sí? Hasta aquí nos ayudó el Señor, o roca de ayuda. Ezer quiere decir ayuda. Entonces este hombre que derrotó a David se llamaba Hadad-Ezer. Él es ayuda. Él es ayuda. Bueno, sigamos. Rey de Soba en Amat, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. En cuanto él trataba de asegurar su dominio, se enfrentaron con David, y David lo derrotó. Y le tomó David 1000 carros, imagínense todo lo que tenía ese hombre, ese ejército, ese rey, 7000 de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Ahora, pongan atención. Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadad-Ezer, qué interesante esta conjugación o esta combinación de nombres y de verbos. Dice, y viniendo los sirios de Damasco en ayuda, vinieron a ayudar. ¿A quién? Él es ayuda. Vinieron a ayudar a Él es ayuda. Necesitaba ayuda, Él ayuda. En ayuda de Hadad-Ezer, rey de Soba, David hirió de ellos 20,000 hombres. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, porque la dominó, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Interesante. Ahora viene lo importante. Miren pues, era una batalla que él tuvo que enfrentar con ese rey, Hadad-Ezer, y también tuvo que enfrentar una batalla contra los sirios que vinieron en ayuda de ese rey edomita. Entonces dice en el verso 7, tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad-Ezer y los trajo a Jerusalén. Ese oro sirvió para fundirlo y para que sirviera en las partes de oro del templo. Ahora escuchen, verso 8. Asimismo, de Tibat y de Cum, ciudades de Hadad-Ezer, de él es ayuda, tomó David muchísimo bronce. ¿Cómo tomó el bronce David? A través de la batalla, a través de la guerra.
Y escuchen lo que dice. Tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios de bronce. Bueno, aquí entonces en este pasaje está revelado cómo es que nosotros obtenemos ayuda de los cielos, cómo obtenemos la fuerza de los cielos. Porque recuerden, las columnas eran de bronce, pero ese bronce fue obtenido en la batalla. Entonces, la fuerza de los cielos viene cuando nosotros en medio de la batalla somos ayudados por el Señor y no confiamos en nosotros mismos. ¿Cómo obtenemos fuerza y fortaleza y poder del Señor? Destruyendo y anulando aquellas cosas que para nosotros son de gran ayuda. Hay muchas cosas y hasta personas que se convierten en ídolos porque ellos viven ayudándonos y para nosotros no podemos ofenderlos, no podemos quedar mal con ellos porque son los que siempre nos ayudan. Entonces no podemos ni darles una palabra de exhortación ni una palabra de consejo porque tampoco la aceptan de nosotros sus súbditos. Y nosotros necesitamos dejar a un lado ya esas cuestiones, aquellas ayudas, aquellos apoyos. Cuando nosotros dejamos a un lado esas cosas, entonces vamos a recibir la verdadera ayuda que viene de Dios. Dios puede ayudarnos a través de otras personas, eso es cierto. Pero si nosotros, en lugar de poner nuestra confianza en Dios, la ponemos en las personas, ahí estamos fallando. Entonces tenemos que destruir todo lo que se puede convertir en un ídolo. Recuerden que Adad también era el nombre de un ídolo. Aquellas cosas que nosotros pensamos que nos van a ayudar, el banco, fulano de tal, el hospital, cualquier cosa que puede convertirse para nosotros en un apoyo y que quita la atención de nuestro Dios, ahí podemos estar perdiendo fuerzas y podríamos ganar fuerzas si nosotros pusiéramos nuestro corazón a quien es verdaderamente la fuerza. Entonces tenemos que quitar nuestro corazón del brazo de carne, tenemos que ponerlo en el Señor y solamente en el Señor, como dice la Escritura en Deuteronomio capítulo número 33 y en el versículo 26. No hay como el Dios de Jesurún, es otro nombre para Israel, que quiere decir enderezado, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda. No hay como el Dios de Jesurún. Otro, como mencioné, primero es Jacob, después Israel y después Jesurún. Es el tercero. De quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. No hay como ese Dios que quiere ayudarte, que viene en sus caballos de guerra para fortalecerte en aquellos momentos de debilidad. David no estaba ahí confiando en sí mismo. Dice ahí la Escritura claramente, lo leímos en Primera de Crónicas 18, que el Señor le daba la victoria por donde quiera que él iba. No era David, no era la cantidad de hombres. Lo vamos a ver aquí a poco otro mensaje importante. Entonces, dejemos ya de confiar en las personas que siempre nos han ayudado y que siempre que tenemos una necesidad, pensamos en esa persona, pensamos en esa institución, pensamos en esa localidad, pensamos en tal y tal y tal cosa. Siempre nos han ayudado y nos han sacado de apuros y confiemos entera y únicamente y definitivamente en el Señor. Y no hay duda que en los momentos difíciles y en los momentos de mayor apretura en nuestra vida es cuando nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Sí? Cuando estamos siendo probados en aquel momento, nosotros tenemos que tomar la decisión de si salimos corriendo a pedir la ayuda a aquel que siempre nos ayuda o salimos corriendo a pedir la ayuda de Ebenezer, la roca de ayuda, la roca de socorro, de auxilio, y ese es nuestro Dios. Entonces, un primer aspecto de cómo nosotros podemos obtener fuerzas de Dios, la fortaleza que representan esas columnas, es a través de dejar a un lado nuestras confianzas. Dice la Escritura en un pasaje de los profetas que Él va a quitarnos todas nuestras confianzas. ¿Saben por qué? Porque el anhelo de Dios es que solamente aprendamos a confiar en Él. Que cuando venga una dificultad, mi Dios. Que cuando venga un problema, mi Dios. No es fulano, no es
el otro, ¿verdad? No es las personas, no es el nombre, no es la capacidad financiera, es mi Dios, Él tiene todo, nombre y poder y todo. Otro aspecto lo vemos también en Segundo de Crónicas, capítulo número 14. Dice aquí en el verso número 9, y salió contra ellos, contra el rey Asa y su ejército, Zera, etíope, con un ejército, escuchen, de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. 1,000,000 de hombres. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Zafata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo, oigan lo que este rey dijo cuando se vio en frente de un ejército de 1,000,000. Era una de las cosas que Saddam Hussein, si ustedes se recuerdan, decía de su ejército, que él tenía 1,000,000 de soldados. Al final de cuentas, con la guerra del Golfo, todos esos soldados se disiparon. Y dice, verso 11, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Para ti no hay diferencia alguna. ¿Por qué? Porque tanto el poderoso humano no tiene el poder que realmente debería de tener, porque lo único que tiene ese poder es el Todopoderoso. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Qué tremendo, qué lección nos deja aquí el rey Asa. Él sabía que no podía confiar en su ejército, además estaba delante de un ejército poderoso y numeroso. Entonces él clamó al Señor. Otra forma de cómo podemos obtener fuerzas es a través de levantar un clamor a los cielos, de buscar al Señor. Primero, no tengamos miedo de enfrentar a los enemigos. Cuando vengan, no salgamos corriendo a buscar a fulano y al otro Beltrano y Perencejo para que nos ayude. No, vamos a buscar, clamemos al Señor. No tengamos miedo de los enemigos ni de las circunstancias. Tampoco veamos nuestra debilidad ni nuestra inutilidad, que es evidente. Porque si nosotros lo hacemos, si nos vemos a nosotros mismos, no habrá esperanza. Nos cansaremos y ni siquiera estaremos dispuestos a clamar. Mas veamos al Señor y gloriémonos en el poder de su fuerza, y entonces Él va a darnos su ayuda. Clamemos conscientes de que solo de los cielos puede descender la ayuda, como dice la Escritura en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, no de los montes, sino dice de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que hizo los cielos y los montes. El socorro viene del que está hasta allá arriba. Es a Él que nosotros vamos a clamar y a Él que de Él vamos a recibir ayuda. Pero dice aquí la Escritura, y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa, el pueblo que con él estaba, los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Miren qué maravilla el Señor tiene preparado para aquellos que confían en Él y no confían en el hombre, y que no tienen miedo de sus enemigos, sino permanecen confiando porque saben de dónde viene su ayuda. Bien dice la Escritura en el Salmo 54, verso 4, he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Bendito sea el Señor. Entonces, fue en los momentos más difíciles que Jesús clamó por ayuda a su Padre. Como dice en el Salmo 22, hablando, es un salmo mesiánico y hablando de su muerte, dice en el verso 22, capítulo 16 al 24. Vamos ahí juntos. 22, 16. Porque perros me han rodeado, está hablando cuando está en la cruz, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Está claro a qué se refiere y a qué momento. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan.
repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ahora escuchen lo que él dice. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. ¿Quién era la fortaleza del Señor? Su Padre. ¿Quién era su socorro? Su Padre. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Señor, tú eres mi ayuda, tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza. Por tanto, cuando estemos en los momentos difíciles, cuando se presenten dificultades, a veces que pensamos que no los podemos solucionar, no nos preocupemos. Calma. Vamos a la presencia del Señor, levantemos nuestras manos y clamemos en su presencia y Él va a ayudarnos. Reconoce tu necesidad, reconoce tu pecado, si has fallado, y ven delante del Señor, como exactamente leemos también en el Salmo 115 y en el versículo número 10, dice: Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Amén. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Gloria al Señor. Oh Israel, confía en Jehová. Verso 9, Él es tu ayuda y tu escudo. Confía en el Señor, Él es tu ayuda, Él es nuestra ayuda. Somos nosotros los que tenemos que aprender a confiar plenamente, y es a través de acercarnos a Él que nosotros obtendremos la fuerza que necesitamos. Bien dice la Escritura en el Salmo 146 y verso 5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Y esto es muy importante. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. En Oseas capítulo número 13 y verso número 9, el profeta dice algo que es impresionante. Yo creo que ustedes necesitan oírlo. Capítulo 13, verso 9. Te perdiste, oh Israel, te perdiste, dice el profeta. Y son palabras del Señor a través de él. Y dice, te perdiste, oh Israel. Mas ahora escuchen lo que dice. Mas en mí está tu ayuda. Mas en mí está tu ayuda. Así es que no importa en qué circunstancias te encuentres, el Señor es tu ayuda. Como dice aquel hombre que tenía a su hijo endemoniado, lo leemos en Marcos capítulo 9, verso 24, y cuando el Señor llegó y le preguntó qué necesitaba, les dijo, Señor, mi hijo está endemoniado. Y él le preguntó si él creía que él podía expulsarlo. Sí, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Te has caído, Israel, pero en mí está tu ayuda. A pesar de tus problemas, a pesar de tus pecados, a pesar de tus fallas, acércate al Señor, como dice en Romanos capítulo 8 y verso 26, hablando de la necesidad que nosotros tenemos de Dios, pero dice ahí claramente de la obra del Espíritu. Una de las razones del Espíritu Santo estar con nosotros es para ayudarnos. ¿Recuerdan ese pasaje? Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Sí, porque nuestra fortaleza ni nos acordamos de pedir ayuda, ni de clamar, pero Él nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Aún en medio de la oración, cuando no estamos hablando correctamente ni pidiendo lo que el Señor quiere oír, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ni siquiera lo oímos, pero el Señor sí lo oye, el Padre sí lo oye, y Él está aquí dentro de nosotros gimiendo. Señor, es esto. Señor, es esto. Es esto lo que necesita tu hijo. Dale la ayuda, Señor. El Señor nos ayuda. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Bueno, pero aquí hay un último aspecto. Primero ya vimos cómo obtenemos poder y fuerza en Dios. Como hicimos, dejando a un lado nuestras confianzas, dejando a un lado a aquellos que nos ayudan, y busquemos primero al Señor, que es nuestro ayudador, Ebenezer, la roca de ayuda. Y también consideramos que es necesario que cuando nos enfrentemos en momentos difíciles, no pongamos nuestros ojos en los enemigos ni en nuestra incapacidad, sino en el Señor Todopoderoso, que puede ayudarnos, y que para Él no hay ninguna diferencia en ayudar al grande como ayudar al pequeño, pero Él principalmente se goza y tiene placer en ayudar a los necesitados. Ahora, segundo aspecto,
¿Cómo podemos obtener fuerzas del Señor? Es levantando la vida del prójimo, ayudando a los otros. Eso es lo que quiere decir el nombre Booz. En él está la fuerza. Fíjense, en él. ¿Y qué tiene que ver con los prójimos? Bueno, ¿por qué razón le pusieron el nombre Booz a esa columna? Primero quiero darles un breve testimonio de mi propia vida. En 1989 aproximadamente, eso quiere decir hace unos 32 años, yo estaba diciéndole al Señor en oración, yo estaba sirviendo, pero yo estaba muy afligido con mi situación, con mi vida, con mis problemas, con mis pecados, ya sigo luchando. Y ahí estaba yo preocupado y esto y lo otro. Y Señor, haz algo con mi vida. Y había un clamor y lágrimas y todo. Pero de repente el Señor me habló y me dijo, preocúpate por los demás y yo me preocuparé por ti. Fue tan clara su palabra, hasta el día de hoy está clara, después de 32 años, que desde ese día o desde entonces me he esforzado en vivir en función de esa verdad. No quiere decir que vivo solo para el prójimo. No, también me preocupo por mí todavía. Veo que voy a comer, que voy a vestir, dónde vivo. Pero mi vida, mi ministerio ha sido dedicado al servicio de los otros. Preocúpate por los demás y yo me preocuparé por ti. Y es exactamente lo que representa Booz. Booz, este hombre que es el lado, la columna de la izquierda. ¿Saben por qué es la columna de la izquierda? Porque ninguno de nosotros quiere estar al lado izquierdo. Ninguno de nosotros quiere ser cero a la izquierda, quiere ser a la derecha, ¿verdad? Alguien que significa algo, alguien que representa algo que tiene valor, pero a la izquierda no, ninguno quiere estar. Y es muy difícil tomar ese lugar, el lugar de la anulación, el lugar de dejar en segundo lugar o en tercero o en cuarto o en quinto lugar nuestra vida para preocuparnos por los otros. Fue Booz el hombre que levantó la descendencia del difunto Malón. ¿Qué quiere decir Malón? Quiere decir enfermo. Él fue el marido de Ruth. Él no engendró descendencia, ¿verdad? Pero Booz, el anciano, porque él tampoco no era un joven, él le dijo a Ruth, eres más virtuosa de lo que pensaba, porque en lugar de buscar a los jóvenes aquí en Belén, has venido a buscar a un anciano. Él ya era grande, pero aún estaba con fuerza. Y fue él el que levantó la descendencia. Y leemos en el capítulo 4, versos 5 al 10 del libro de Ruth, que Booz citó al otro que era primero para redimir a Ruth y le dijo, ¿tú vas a comprar la heredad que era de Abimelech? Le dijo, sí, claro que sí, pero al comprarla tienes también que casarte con Ruth y levantar descendencia de ella, de Malón, su marido. No, le dijo, no, eso sí no lo voy a hacer yo porque voy a dañar mi herencia. Bueno, entonces yo lo hago. Él estuvo dispuesto a que ese primer hijo fuera el que levantara la descendencia de aquel difunto, de aquel hombre, su pariente que había muerto. Por eso es que Booz es el nombre de la columna de la izquierda, porque representa aquel que toma el lugar más difícil, aquel que toma el lugar que lleva la carga de su prójimo. Tiene que ver con redención. Nuestro Señor fue el lugar del juicio. Tiene que ver con el pariente cercano, tiene que ver con la tribu de Judá, tiene que ver con los ancestrales de Jesús. Booz se casó con una gentil, una moabita, imagínense, pero de ahí viene la descendencia santa del rey y sacerdote según la orden de Melquisedec. David fue bisnieto de Booz. Entonces Booz quedó el nombre grabado ahí. Esa columna representa a aquellos hombres que están dispuestos a hacerse a la izquierda para que su hermano esté a la derecha. ¡Qué precioso! Aquellos que están dispuestos a anularse para que los otros sean levantados. Esos son los que representan esa columna de la izquierda. A esos hombres representa ese tipo de personas que reciben la fuerza. Como el Señor me dijo, preocúpate por los otros, ponte a la izquierda y yo me voy a preocupar por ti, después yo te paso a la derecha. En otras palabras, era eso lo que él estaba diciendo. Entonces Booz representa, en otras palabras, la obra o figura la obra o misión del Mesías. El Mesías, descendencia de Booz, vendría a redimir al hombre que estaba enfermo
por los delitos y pecados, muerto en sus delitos y pecados, y lo restauraría, lo rescataría de la muerte, de su enfermedad eterna, para darle una descendencia real en medio de su presencia. Eso es lo que representa Booz, la columna del lado izquierdo, aquellos que están dispuestos a dar su vida por otros. Cuando hacemos eso, obtenemos fuerzas. Cuando hacemos eso, Dios se preocupa por nosotros. Preocúpate por los otros y Dios se preocupará por ti. Si tú te preocupas por ti mismo, Dios no se preocupa por ti, porque tú estás preocupado contigo mismo. Pero cuando te olvidas de ti, te preocupas por los otros, hay un círculo precioso ahí. Dios comienza a preocuparse por ti. Y no hay mejor aliado y mejor ayuda que el Señor se preocupe por nosotros. Y por último, Jaquín, el nombre Jaquín. Él era recuerden, era el nombre de la columna del lado derecho. Como ya dijimos, es el lugar de la honra, es el lugar de la preeminencia, es el lugar donde seremos promovidos, pero también donde seremos también conmovidos, como dice en el Salmo 16, otro salmo mesiánico, que habla también de la muerte del Señor. Dice en el capítulo 16 y verso 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Hermanos, Jaquín representa a la cabeza de una familia sacerdotal. Él era un sacerdote. Él era la cabeza que correspondía al 21º turno del orden de los sacerdotes, al culto establecido por David. En Primera de Crónicas capítulo 24 verso 17, Jaquín es mencionado como la cabeza de ese grupo de sacerdotes que llegaban al templo a ministrar al Señor. Fue David que lo estableció allí. Y Salomón, recuerden, puso el nombre de Booz a la columna de la izquierda y Jaquín a la columna de la derecha. ¿Cómo obtenemos poder? Preocupándonos por otros. ¿Y cómo obtenemos poder? Ministrando al Señor. Jaquín es el sacerdote que fielmente llegaba a cumplir su ministerio. Estaba ministrando. En nuestra fidelidad, buscando al Señor todos los días, es que vamos a recibir fuerzas. Si nosotros no nos encontramos con el Señor todos los días, somos debilitados. Eso cualquiera de nosotros podemos dar testimonio, eso es real. Pero cuando buscamos al Señor, sus fuerzas se derraman sobre nosotros. Y para terminar, hay un salmo, que es el Salmo 132, donde David promete siempre darle reposo al Señor todos los días, en la mañana y en la tarde. Y dice ahí, en el versículo 2, del capítulo 132, de cómo, dice, acuérdate, dice en el verso 1, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. Qué interesante. ¿A quién le prometió? Al fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. ¿Cómo obtenemos fuerzas? Entrando a su presencia todos los días, ministrándolo, estando ahí, cantándole, alabándole. Si no has sido debilitado, necesitas más entrar a la presencia del Señor, tomar tiempo para estar con Él. Esto es lo que representa estos dos nombres preciosos de estas dos columnas que el Señor nos revela y que obviamente están hablando también de los dos mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, preocúpate por los demás y yo me preocuparé por ti. Y el mandamiento, amarás al Señor sobre tu Dios, a tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El primer mandamiento. Ahí están en las dos columnas también representados los dos mandamientos más importantes. Así es que así obtendremos las fuerzas que esas columnas representan y estaremos firmes y las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Y porque el Señor, que es la puerta, que es también las columnas, que es ese ministerio, que es esa fuerza preciosa, que es la roca de tu ayuda, estará con nosotros para siempre. Señor, muchas gracias en este día. Bendice a mis hermanos, que tu palabra haya sido clara en sus corazones
que cada uno haya tomado lo que es de más importante. Todo es importante, pero que aquello que haya sido directamente de su propia vida, de su propia experiencia, de sus propias debilidades, Señor, en el nombre de Jesús, visítalos. En el nombre de Jesús, tócalos. En el nombre de Jesús, haz que su confianza sea solamente y definitivamente en ti. Quiebra todo ídolo, quiebra toda confianza en la carne y danos una total confianza en ti, Señor, para que aprendamos en esta tierra, oh, cómo es de maravilloso ver el mover de Dios y la ayuda divina en nuestros corazones. Bendice a mis hermanos y gracias por esta oportunidad en el nombre precioso de Jesús. Amén. Terminemos cantando juntos este canto que habla sobre nuestro deleite en el Señor y cómo podemos tener fuerzas en su presencia y paz en el corazón. Un abrazo y nos veremos el próximo domingo. Amén. Jesús.